Entonces ya con esta definición en mente comenzamos con nuestro tema. En primer lugar, hay que pensar en lo que es la estructura de un caso de prueba. La estructura básica de este tipo de elementos no es más que un formato estándar que va a reducir los errores de prueba y minimizar las tasas de error. Dentro de este formato podemos incluir muchísimos elementos. Vamos a ver a continuación algunos de los más comunes. Por ejemplo, debemos incluir un identificador del caso de prueba. En este caso estamos hablando de una identificación de tipo alfanumérica que nos permita distinguir ese caso de cualquier otro. Recuerden que el formato de los casos de prueba es más conveniente en caso de evaluaciones formales realizadas por expertos y que existen muchos formatos diferentes para tal fin, dependiendo del software que se vaya a evaluar, del propósito y tipo de prueba a realizar. Vamos a ver entonces algunos de sus elementos generales. Ya hablamos del identificador. Este debe ir acompañado de lo que es el nombre de la prueba, pero ya de esto hablaremos en su momento. En segundo lugar estaría lo que es la prioridad de la prueba, la cual puede ser expresada en forma numérica o categórica. 1, 2, 3, baja, media, alta, etcétera. Enseguida deberíamos colocar el nombre de la persona que se encargó de realizar dicho caso de prueba para lo que es la parte de la determinación de las responsabilidades. Esa es la parte de diseñado por. Luego la fecha de diseño del caso de prueba para así conocer su vigencia. Recuerden que un caso, así como los sistemas van evolucionando con el tiempo, van cambiando a medida que pasan las semanas, meses o años, los casos de prueba también deben ir adaptándose a las nuevas situaciones. No es lo mismo un caso de prueba que ustedes hayan generado hace 10 años y que lo quieran aplicar hoy a otro que se genere a la semana pasada para una prueba similar. Entonces vean que muchas veces la validez de estos casos de prueba puede tener lo que podríamos llamar cierto vencimiento y puede requerir entonces, de acuerdo a su fecha de diseño, una actualización en cualquier momento. Lo siguiente sería ejecutado por, es decir, el nombre de la persona que se va a encargar de la realización de las pruebas correspondientes. Lo siguiente, la fecha de ejecución, por los mismos motivos anteriores y además de ello porque una prueba que se realiza con mucho tiempo debería ir repitiéndose para verificar que el sistema se mantenga en buenas condiciones. Además de esto tenemos lo que es la información del nombre o título de la prueba, el cual debe proporcionar una descripción breve, precisa, concisa y reveladora del caso de prueba. Debe ser bastante corta, como por ejemplo restablecer pase, o sea, un nombre breve. Este título es bastante importante porque por lo general es lo primero y muchas veces lo único que ve la persona cuando escanea la lista de casos de prueba. Y dependiendo de que ese título sea adecuado, pueden pasarse por algo la existencia de una prueba que se esté buscando implementar. Los títulos claros son la clave para ayudar a los evaluadores a encontrar rápidamente casos de prueba correctos. Recuerden que los casos de prueba son reutilizables. Si yo diseño un caso de prueba hoy para mi sistema, yo no necesito crear uno
nuevo la próxima semana cuando tenga que enfrentarme a la misma situación, sino que vuelvo a aplicar la misma prueba. Esto, además de reducir el trabajo de diseño, de creación de los casos de prueba, nos ayuda a tener un histórico, una validación repetitiva de los elementos que nos permitan hacer diversas comparaciones y análisis. El siguiente elemento sería la descripción o resumen de la prueba. Esta debería ser, aquí sí, una descripción detallada de lo que se quiere lograr con ese caso de prueba. En esta sección se puede configurar categorías para organizar los casos de prueba en grupos lógicos. Aparte de esto, están ciertos elementos que a ustedes les encanta nombrar, lo que es las precondiciones. Estas se refieren a cualquier requisito que deba cumplirse antes de la ejecución del caso de prueba. Por ejemplo, si yo voy a hacer un caso de prueba relacionado con la seguridad en cuanto al login, yo primero debo haberme asegurado de que, por ejemplo, ese usuario, si voy a probar que los usuarios no autorizados no puedan ingresar, de que ese usuario específico que voy a entregar a probar no exista en el sistema. O si voy a hacer una prueba de login verificando la disponibilidad, donde lo que implica es que el usuario debe poder acceder al sistema cuando así lo necesite, yo debo asegurarme de que ese usuario ya fue creado en el sistema. Esas son algunas precondiciones. Si yo voy a probar, por ejemplo, generación de reportes impresos, debo asegurarme entonces que la impresora esté conectada y funcionando correctamente con tinta, papel, etcétera, demás consumibles. Entonces, como pueden ver, son muchas las características que podemos tomar en cuenta en esta parte de las precondiciones. Lo siguiente serían los pasos de la prueba. Aquí lo que hace es generarse una lista numerada de los pasos requeridos para realizar la prueba en el sistema, lo cual facilitará la comprensión del caso de prueba. Se recomiendan que por lo menos el caso de prueba tenga entre 3 y 8 pasos. Demasiados pasos dificultarán a los desarrolladores y evaluadores reproducirlos cuando se presente el informe de error de casos de prueba. Muy pocos es probable que tampoco permitan satisfacer las condiciones necesarias para la evaluación del sistema. Cuando son demasiados pasos requeridos para una prueba, podemos subdividirla en subpruebas. Es decir, por ejemplo, una prueba que requiera 30 pasos, podríamos dividirla en 3 pruebas menores, 3 casos menores. Los datos de la prueba se refiere precisamente a los valores que debemos ingresar. Tal como les dije anteriormente con el ejemplo de la temperatura, debemos tener una lista dentro del caso de prueba de valores a utilizar, valores válidos, valores no válidos, valores que podrían resultar inesperados, y utilizar dicha referencia para probar nuestros casos. En el caso de que sean demasiados valores que haya que entregar, podemos utilizar un archivo por separado para tener esta información. La ventaja de este archivo por separado es que evita la codificación de datos de prueba dentro de lo que es el caso. Así podemos usar el mismo caso de prueba para diferentes conjuntos de datos, para diferentes contenidos. La otra parte importante es los resultados previstos, los cuales hacen referencia al resultado que deberíamos obtener en caso para cada caso en particular, incluido el error o mensaje
que debería aparecer en pantalla en caso de datos no válidos, lo cual servirá para evaluar si el caso de prueba fue exitoso. El nivel de detalle en cuanto a estos resultados previstos va a variar dependiendo de la situación que estemos analizando. Vean que estamos hablando de elementos básicos y es una lista bastante extensa de elementos que debemos tomar en cuenta para nuestros casos de prueba. Tenemos por otro lado postcondiciones, así como debemos cumplir una serie de requisitos para poder iniciar nuestro caso de prueba. Debemos también definir qué situaciones se pueden producir una vez que hayamos evaluado el sistema, es decir, cuál será el estado del sistema después de ejecutar la prueba. Ese estado lo podemos, aparte de describir los elementos que van a ser afectados, que serían las postcondiciones, podemos también establecer, seleccionar si nuestra situación después del caso se considera como un éxito o un fracaso. Cuando el resultado que obtenemos en la realidad no es el mismo que estábamos esperando, lo consideramos como fracaso. En caso contrario, sería una situación de éxito. Las observaciones nos permiten indicar cualquier elemento especial que deba ser tomado en consideración y que no hayamos incluido en ninguno de los campos anteriores. La idea no es tampoco repetir información previa, sino complementar con elementos tales como notas importantes, comentarios, preguntas, etc. Finalmente, podemos incluir también una lista de requisitos para un ciclo de prueba en particular. Tenemos por aquí aún otros pocos, un par más de elementos a tomar en cuenta, que son los adjuntos y referencias. Nos referimos a archivos y documentos que acompañan al caso de prueba, tales como capturas de pantalla y cualquier otro material de apoyo que consideremos necesario. Y finalmente tenemos lo que es la parte de la automatización. Cuando el caso de prueba está automatizado, deberíamos especificar qué herramienta utilizamos para hacer esa prueba automatizada, así como indicar algunos detalles y descripciones adicionales referido a dicha herramienta que resulten de interés para lo que es la prueba. Como se habrán percatado hasta el momento, el listado anterior, a pesar de contener muchos de los elementos importantes, aún carece de otros que pueden ser de gran utilidad, ya que, como se indicó al principio de lo que es este tema, estos formatos pueden variar o van a variar realmente. No es que pueden, sino que lo hacen, adaptándose en cada caso a la situación en particular que vayamos a analizar.